Nos pasamos el día rodeadas de gente, con el móvil echando humo y mensajes a todas horas. Y sin embargo, nunca nos habíamos sentido tan solas. Y es que, ¿cómo es posible que en la era de la hiperconexión nos sintamos más desconectadas que nunca? ¿Cómo nos afecta esto? ¿Es posible aprender a estar solas sin sentirnos aisladas? Y sobre todo, ¿qué pasa si la soledad no es tan mala como creemos? Bienvenidas a Se Tenía que Decir y Se Dijo. Yo soy Patricia Fernández y en este primer episodio hablaremos de soledad con nuestras invitadas. Vamos a compartir experiencias, datos y herramientas prácticas para entender la soledad y para aprender a gestionarla de la mejor forma posible. Y vamos a dar paso a nuestras invitadas de este primer episodio, que estoy más que feliz de tenerlas en esta mesa. Empiezo por mi izquierda, Enrique Cortés, periodista, presentador del podcast La Gran Minoría. Muchísimas gracias, Bienvenido. Patricia. Mil gracias. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Continúo con Paula Sastre, psicóloga, maravillosa psicóloga de Somos Estupendas. Hola chicas, encantada de estar aquí también con vosotras y hablar de este temazo. Qué guay, qué ilusión, de verdad. Continúo con otra Paula, Paula Muñoz, esta vez, que es estudiante de interpretación y has asistido a ese maravilloso retiro BAM de Somos Estupendas. Mil gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, y finalmente Celia Casel. ¿Casel lo he pronunciado bien? Lo has pronunciado perfecto. Me ha encantado. Oye, aquí somos compis de profesión, Sí, comunicadora y creadora de contenido. Sí. Bienvenida, reina. Estoy muy contenta de que hayáis contado conmigo para compartir mesa con vosotros. Pues vamos a empezar con este primer bloque, esta introducción del tema que nos ocupa hoy, que además es un tema muy interesante, que creo que está de rabiosa actualidad, que es la soledad. Os voy a preguntar, lo primero, ¿cómo definiríais vosotras la soledad? ¿Qué es? ¿Qué significa? Sin timidez. ¿Queréis que empiece a responder yo? Sí. Venga, por ejemplo, Paula, me gusta, más que no sé. Pues voy a dar una respuesta bastante compleja, ¿no? Porque a veces cuando una piensa en la soledad, claro, no es una única cosa, ¿no? Podemos hablar de una soledad más física, el no tener a nadie a disposición, ¿no? El sentir que hay una carencia de sostén o de personas a mi alrededor, pero también podemos hablar de una soledad más emocional, ¿no? De, jolín, aquellas personas que sí que tengo, siento que no son de calidad o que aquello que yo necesito no me lo están pudiendo dar, ¿no? E incluso también podríamos hablar de una soledad más existencial, de ir a algo más filosófico, más trascendental, de me encuentro sola en el mundo y no entiendo muy bien cuál es mi lugar aquí, ¿no? Entonces, y aquí viene como esta parte más chula, ¿no? de la soledad, que en realidad podríamos incluso utilizar otra palabra, como es la solitud, que es esa soledad elegida de la cual yo disfruto, ¿no? De estar conmigo, con mi compañía, y que es bueno, mucho más agradable cuando sabemos y cuando sentimos que sí que tenemos gente que nos puede sostener a pesar de que yo ahora haya elegido tener este espacio para mí, ¿no? Entonces, ¿qué ha significado para vosotras la soledad? ¿Ha sido así? ¿Cuál de ellas habéis Es que lo podido explicas sentir? tan bien que es difícil estar a la altura, pero me encanta de entrada esto de darle ese otro nombre de solitud, porque creo que son dos cosas muy diferentes, obviamente, la soledad no deseada y esa soledad que disfrutamos, que yo creo que todos en algún momento de la vida llegamos a ese punto, ¿no? De decir que bien estoy conmigo mismo en el sofá de mi casa, leyéndome mi libro, no necesito a nadie, pero no necesito a nadie porque seguramente tienes a gente y tienes sostén y tienes círculo y tienes red, ¿no? Yo prefiero centrarme en la no deseada, que creo que es una pandemia hoy en día cada vez más, sobre todo para la gente joven y también para la gente mayor de 65, tercera edad, también es otro colectivo muy, muy, muy tocado por esto. Y en mi caso la soledad para mí es algo complicado. Siempre me he llevado mal, siempre he estado muy rodeado de gente en mi vida, de familia, de amigos, entornos laborales. Y en algún momento de mi vida más o menos reciente sentí que algunos pilares de repente se caían, un poco rollo crisis de los 30, mezcla de trabajo, amigos, familia. Bueno, pasaron ahí una serie de eventualidades, nada del otro mundo, pero que de repente como que me quedé un poco cojo por momentos y empecé a sentir, era una sensación psicológica, por supuesto, pero casi física. O sea, llegaba a ser algo, un malestar físico. Llegaba un viernes por la tarde y a lo mejor no tenía demasiados planes y me sentía mal y sentía que no tan apoyado como antes, que a lo mejor no tenía con quién hablar esto, hablar lo otro.
Bueno, para mí durante un tiempo ha significado un malestar, sería la palabra. Hay disponibles en la web de Somos Estupendas artículos y podcasts que profundizan en qué es el concepto de soledad, como bien lo ha definido Paula. Pero Celia, Paula, yo os quería... Paula Muñoz, la tenemos a mi lado para que nuestras oyentes se sitúen. Yo os quería preguntar cómo os ha afectado la soledad y si lo ha hecho en algún momento de vuestras vidas y de qué manera, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido, como contaban las compañeras? Pues bueno, en mi caso sí que tiene que ver más con lo que has comentado, Paula, de una soledad más emocional. O sea, tiene más que ver con, bueno, yo desde pequeña como que empecé a plantearme preguntas súper existenciales que creo que en mi entorno yo no conocía que nadie se estuviese planteando esas preguntas. Entonces, para mí era llegar a casa, encerrarme, querer estar bien, querer regularme y querer poner en orden todo lo que me estaba pasando en la cabeza. Y creo que para mí la soledad fue como quizá esa falta de acompañamiento o esa falta de conexión con la gente en esos momentos de mi vida. Entonces, en mi caso sí que fue más soledad emocional. Te voy a preguntar, porque antes hemos comentado que has asistido al retiro BAM y creo que es un espacio, confírmanoslo tú, estupendo donde conectar y precisamente que esa soledad ¿cómo lo diríamos? Se reduzca, ¿no? Desaparezca en cierto modo. ¿Cómo fue? Porque yo creo que a mí me interesa qué es eso, quiero conocerlo. Sí, de hecho, el momento en el que fui al retiro también fue un momento en el que sentía también soledad, pero era una soledad también más física, más de no conocer a nadie en ese momento de mi vida. Bueno, me acababa de mudar y tal, entonces estaba completamente sola. Y el retiro vino en ese momento en el que necesitaba de nuevo conectar con gente y poder regularme a través del acompañamiento, que al final es lo que creo muy necesario. Qué interesante. ¿Y tú, Celia? Pues a ver, yo en mi caso creo que la soledad ha sido algo que me ha acompañado siempre desde bastante pequeña. Yo soy de una zona rural, muy rural, donde pues cuando yo era pequeña no había muchos niños, entonces pues yo siempre he estado acostumbrada a jugar yo sola, estar yo en mi mundo y tal. Y yo creo que eso ha marcado mucho también mi personalidad. Ahora soy una persona a la que, como ha definido antes Paula, le gusta mucho la solitud y estar yo muy conmigo misma y tal, y creo que eso es algo muy positivo, pero creo que también todo tiene que estar un poco en su equilibrio, ¿no? Como que yo muchas veces tiendo a estar en mi burbuja y decir, vale, pues yo estoy súper bien sola conmigo misma y tal, y muchas veces eso también es un poco una barrera, ¿no? De como yo estoy bien conmigo misma, pues no me abro a los demás, no conozco a gente nueva y tal, y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, bueno, pues yo pasé eso, la época del colegio, la adolescencia, pues un poco yo más en mi mundo y conmigo misma, y yo es verdad que pensaba que era una cosa que era más de los pueblos, ¿no? Y que luego te vas a la gran ciudad y está todo tan lleno de gente y de repente voy a tener un montón de amigos, y la verdad es que no. O sea, yo me mudé a Madrid y te piensas que vienes aquí, pues, ¿no? A la zona metropolitana y es todo increíble y tal. Y en un sitio en el que hay muchísima gente, pues también te puedes sentir muy sola muchas veces. Y es algo que a mí también me ha pasado. Yo creo que es una experiencia un poco general de la gente que se viene aquí a Madrid y tal, que llega un momento en el que dices, Dios mío, estoy rodeada de gente, pero es que estoy totalmente sola a nivel físico y sobre todo como a nivel emocional. Entonces, bueno, pues estoy ahora un poco en ese punto. Es verdad que sí que haciendo terapia y yo también pues reflexionando sobre este tema, pues me he dado cuenta de que sí que tengo como ciertas barreras, ¿no? Que me he acomodado en mi soledad y me cuesta más abrirme a más gente, y ahora estoy en el proceso de, vale, a lo mejor tengo que también yo hacer algunos esfuerzos, ¿no? Pues para ir a espacios nuevos, abrirme un poco y que la gente pueda entrar también en mi parcela y estar un poco ahí compartiendo. Entonces, bueno, estoy ahí en ese proceso. Esto que está comentando Celia me lleva a Paula Sastre. Lo voy a repetir solo al principio del episodio, a nuestra maravillosa psicóloga de Somos Estupendas, a preguntarte en qué medida se puede tener una soledad sana, aun siendo, como somos, entiendo, seres sociales por pura naturaleza. Pues mira, además habéis comentado cosas muy interesantes, ¿no? Que vamos a poder coger para responder a esta pregunta. O sea, una de las necesidades básicas que tenemos las personas es que el resto nos vea, es decir, que seamos miradas, que el resto nos reconozcan, que nos cuiden, ¿no? Que
que sintamos que esas personas que tenemos alrededor van a ser capaces de podernos sostener, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las zonas rurales, yo también soy de una zona rural muy pequeñita, las personas jóvenes tenemos más esa sensación de soledad, dado que, claro, yo tengo muy poco acceso a personas diversas con las que, por ejemplo, en la adolescencia yo me pueda sentir identificada, ¿no? Porque cuando yo soy pequeña, esas personas de referencia para mí son mi familia, y si yo he tenido la fortuna, ¿no?, de nacer en una familia que me ve y que me cuida, yo voy a tener esa necesidad tan individual, tan colectiva y tan básica cubierta. Pero si no, si yo de repente crezco y la gente de mi alrededor no piensa como yo, no se hace esas preguntas, no tiene los mismos gustos que yo, no se comporta como yo, voy a empezar como a cuestionarme, ¿no?, y a dificultar el relacionarme con el resto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a generar mi parcelita en la cual yo me comprendo, yo me puedo, de una forma más o menos sostenible, aportarme aquello que yo necesito, y me va a costar mucho que el resto acceda a mí, ¿no? Entonces, podemos tener, y las personas mayores, he de decir, que antes tú decías, las personas de más de 65, Quiero mencionar, sí, porque me parece importante. en las zonas rurales se sienten menos solas, por ejemplo, dado que todo es mucho más accesible, tenemos a la gente como cerca, hay esa sensación más de comunidad, ¿no?, de las vecinas, de la tienda pequeñita del pueblo en la que compras todo, que no hay prisa. Yo cuando voy al pueblo y voy a comprar a la tienda, igual puedo estar allí 20 minutos porque la persona de adelante está piqui, 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 porque las cosas funcionan así, no hay prisa. En cambio, yo ahora vivo en Barcelona, también en una gran ciudad, y cuando voy a la frutería de mi barrio, la gente va, bueno, que poco más y no me dejan meter las cosas en mi bolsita de la compra. Y es como, por favor, no va a pasar nada porque dediquemos un minuto a preguntarle a la persona de la frutería cómo se encuentra y recoger mis cosas tranquilas, ¿no? Entonces, dado que la soledad es esta, que me enrollo un montón, chicas, es una Por favor, experiencia me gusta escucharte, continúa. muy humana, y que el ser seres sociales es una necesidad básica, ¿no?, de las personas, el encontrar el equilibrio. Bueno, a veces se vuelve complicado, pero por supuesto que se puede aprender, ¿no?, a estar con una, a convivir con una misma, a escuchar las necesidades que yo tengo y a poder ver en los otros cuáles son, en las otras personas, ¿no?, sus necesidades, y equilibrarlas con las mías, de tal modo que yo pueda compartir mi tiempo conmigo y encontrar la forma de vincularme de una forma saludable con el resto, haciendo, así como decía Celia, que me ha gustado mucho que lo dijeses, un equilibrio, ¿no?, entre mi tiempo de solitud y de ese disfrute de mí misma, de mi individualidad, que además es necesaria para conectar conmigo, con mi creatividad, ¿no?, con mi interior, con esas preguntas que me pueda hacer, y con las demás. Entonces, no sé si he respondido muy claramente, pero bueno, Perfecto. corto y conciso, sí se puede, chicas. Me encanta lo que has comentado, precisamente de sentar esas bases, y más adelante vamos a hablar, si queréis, de ciertas estrategias o cómo lo gestionáis. Yo os voy a comentar una cosa, saliéndome un poco de guión, pero en esto que comentáis de la cercanía que te da un pueblo y que hay cierta brecha generacional, es cierto. Yo recuerdo una vez que leí, no me acuerdo dónde, mira, soy tan de pueblo que yo entro en el metro de una gran ciudad y doy las buenas tardes cuando entro al vagón. Es esa sensación de comunidad. Pero ahora yo os quería preguntar sobre si sentís que hay una presión social que además tú lo comentabas, ¿no, Celia? De llego a la gran ciudad, me pienso que voy a estar rodeada y de repente hay una soledad o una nueva forma de soledad que descubro. Si sentís que hay una presión social por no estar solas, ¿y cómo gestionáis esas expectativas? Porque claro, ahí hay un tema, ¿no? Hay un abordaje. A ver, yo creo que está todo bajo la capa un poco del capitalismo, en el sentido de que al final en las grandes ciudades todos los espacios de ocio tienen que ver con gastar dinero y consumir, desaparecen un poco los espacios de comunidad en los que puedas compartir con otras personas, y la presión se pone en tienes que salir, hacer un montón de planes que impliquen gastar dinero, ¿no? Yo creo que es un poco la rueda del sistema. Entonces, mucha gente que no tenga, pues según qué oportunidades de estar todos los viernes gastando en este sitio, en otro, se queda sin posibilidad de decir, vale, y si yo no puedo acceder a estos planes, entonces, ¿qué hago? Si yo el viernes no puedo irme de fiesta con mis amigos, no puedo ir a la última cafetería a tal, no tengo esa plaza del pueblo que antes existía
para poder compartir, y al final pues se vuelve todo como un poco más individualista de, vale, pues yo me quedo en mi casa mientras todo el mundo está consumiendo, y te quedas un poco apartada, ¿no?, del sistema si no tienes oportunidad. Qué importante lo que estás diciendo, estoy 100% de acuerdo. Creo que estamos mercantilizando hasta el ocio, hasta tal punto que lo tenemos ya como un producto que consumes, ¿no? Tienes una hora para dedicarle a esta persona, tal. Creo que además estamos cada vez más precarizadas en general, y le podemos dedicar menos tiempo a las demás. No sé si os pasa, pero Sí. a mí de un tiempo a esta parte, yo me acuerdo con 25 años que, no sé, yo un lunes, un martes, un miércoles me iba a tomar una caña, era todo como mucho más fácil. Ahora es como, bueno, a ver si podemos quedar el sábado, tal, tengo un hueco. Entonces creo que tenemos menos tiempo para dedicárselo a las demás, en buena parte porque estamos medio explotadas. Y luego creo que también hay una especie de culto al háztelo todo tú sola, vete a viajar sola, reencuéntrate a ti misma, no sé qué, ponte una mascarilla en tu casa, tú sola, autocuidados, que me parece un tanto peligrosa, la verdad, porque yo creo que la mayoría de nosotras, oye, habrá quien no, ¿no? Habrá lo sabrás seguro mucho mejor que yo, habrá personalidades específicas que en la solitud o en la soledad vivan tremendamente bien, pero yo creo que la mayoría de nosotras estamos mejor con gente, mejor rodeados y mejor sostenidas también. Habéis trazado una brecha muy interesante porque, Enrique, introducías la brecha generacional, ¿no? Al final afecta de distinta manera. Celia, has hablado de una brecha económica, la soledad de repente es un bien mercantil, ¿no? El ocio. Y yo os quería preguntar, evidentemente está claro que es una sociedad cada vez más individualista. ¿Cómo os ha afectado y cómo gestionáis, unido a las presiones, pues una sociedad que nos impulsa, ¿no?, a este individualismo? Regular. Sí. Es verdad que nos impulsa a ir un poco a contranatura, ¿no? Porque en realidad somos comunitarias, no somos individualistas, ¿no? Y ya no es que solo haya presión, ¿no? Ahora que tenemos además las redes muy a la mano, con tener una vida social muy plena, muy llena, muy aesthetic, muy voy a la última cafetería de moda y me pago yo mi café de 5 euros todos los días, sino también, y como tú decías, a que esos planes en soledad sean perfectos, sean maravillosos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me imagino ese tiempo conmigo como algo que tengo que disfrutar, bueno, hasta la última célula de mi cuerpo tiene que estar en un momento de éxtasis cuando estoy compartiendo ese espacio conmigo o estoy sola y lo que yo me encuentro en mi realidad es que no es así. Claro, ya no solo es como, jolín, yo no estoy haciendo todos estos planes, una barbaridad todo el día, todo el mundo viajando, quedando, con grupos gigantescos de personas, ¿no? Sino que además, cuando estoy conmigo, no disfruto de esta manera, ¿no? Entonces entramos ahí como en una rueda de desear el hacerlo yo todo sola, cuando eso es ir a contranatura. Y yo sé que hay gente a la que le da mucho miedo el encontrarse siendo dependiente, pero es que en realidad somos codependientes, dependemos unas de las otras para sostenernos y tenemos que aprender a poderme sostener yo y hacerme yo cargo de mis cosas, pero también a poderlas compartir y dejarme acompañar, ¿no? Entonces yo creo que aquí las redes, por ejemplo, la gente joven que lo decíamos antes, que es verdad que es la pandemia silenciosa, ¿no?, de la hora, tenemos mucha presión no solo de estar acompañadas desde un lugar muy atravesado, ¿no?, por el capitalismo, sino también el estar conmigo sola desde un lugar de disfrute que igual no siempre es así y por supuesto no tiene por qué serlo. Bueno, en mi caso, yo la verdad que sigo en esa búsqueda de conseguir la comodidad en la soledad y vamos, a día de hoy me cuesta muchísimo. Sí que es cierto que a veces sí que llego a encontrar como ese hogar en la soledad, pero poco, la verdad. Sigo como en ese camino de sentirme cómoda. Me parece un reto, la verdad. También, y tenemos que pensar, ¿no?, el compartirnos con gente también es complejo y a veces hay conflictos y tú haces algo que a mí no me gusta y tú dices algo que a mí me molesta, ¿no? Entonces, ¿por qué nos exigimos que esos momentos con nosotras sean tan neutros, tan perfectos, tan desde el disfrute, ¿no? O sea, también nos tenemos que permitir el podernos cuestionar, ¿no?, y el encontrarnos con nuestra propia incomodidad. Claro, perdón, sí. Perdón. No, yo iba a decir que en ese sentido soy todo lo contrario a ti. O sea, para mí el reto es estar con gente. Yo creo que yo me he acomodado demasiado como en mi soledad. Creo que todo el tema que comentabas, Enrique, de
esta romantización, ¿no? En las redes sociales de hacer cosas sola, viajar sola y tal, que yo soy totalmente esa persona. Creo que es un poco una respuesta de supervivencia, pues no, al final, pues si todo es tan individualista y tú estás sola en tu casa y tal, pues lo único que te queda es decir, bueno, pues con lo que tengo voy a hacer lo que puedo. Entonces yo en mi caso es un poco lo que me ha ayudado a sobrellevarlo, que es lo que decía antes, o sea, al final pues las cosas extremas en ningún sentido son positivas y yo creo que también el hecho de aislarte y meterte tanto en tu burbuja y decir, pues yo sola puedo y no necesito a nadie y tal, es una cosa que no es funcional, no es adaptativo, o sea, en algún momento vas a necesitar el apoyo de gente. Entonces yo estoy justo al contrario que Paula, intentando pues abrirme a más gente y un poco pues crear también esa comunidad que yo creo que es súper importante. Yo os diría que he llegado a un buen balance, estoy más o menos contento. Muy bien. Sí que tuve un tiempo, el que os he contado antes, que sí que sentía una soledad que me pesaba mucho, pero a día de hoy creo que también yendo a terapia, obviamente, y también construyendo mejores relaciones que te sean más nutritivas. Yo también tuve en algún momento pues lo típico, ¿no? Que de repente dices, pues estoy rodeado de la gente que realmente quiero. Bueno, pues vas atravesando momentos, ¿no? Y a día de hoy he conseguido como un balance entre disfruto mucho más mi tiempo en solitud. Es que me ha gustado el término, te lo voy a robar. Yo creo que está como españolizado del inglés, ¿eh? Sí, es un como poco, ¿no? solitude y Sí. loneliness. Sí. Pues disfruto cada vez más de ese tiempo porque he sabido construir como una especie de espacio mío que antes no tenía, que esto me parece importante, y os hablo de banalidades como tener un hobby, tu cosa a la que vas, tu actividad diaria, tal. Y un mix entre eso y tener una vida social. Yo soy una persona como muy extrovertida que necesito tener a mis amigos, mis cervezas, mis tal, y creo que he conseguido un buen balance a día de hoy. O sea, se puede. Fijaos que lo que estábamos comentando es bastante interesante porque se establece como una dicotomía, ¿no? En la era de la hiperactividad surge una sociedad muy individualista donde además el sentimiento de soledad, solitud, ¿lo he dicho bien? Sí. Me encanta ese término, ¿eh? Me ha gustado. Está casi a la orden del día, podemos decir que es trending topic, que raro la persona que no lo ha sentido. Os voy a hacer una pregunta y me decís, ¿vosotras teletrabajáis? Sí. Vale, Celia teletrabaja. Sí. Yo también. Enrique teletrabaja. Yo, por norma general, no, chicas, soy psicóloga y... Paula, psicóloga, te hace la terapia presencial. Yo estuve un tiempo teletrabajando, pero... Vale, os pregunto lo del teletrabajo porque Enrique has comentado la pandemia, un concepto que me viene maravillosamente ahora. Venimos de una pandemia, se establece, como tú dices, esta pandemia de la soledad, pero es que esa pandemia, ese COVID, nos trajo una herramienta que es el teletrabajo. ¿Cómo influye en vuestras vidas? A mí me ha influido una barbaridad. Yo también teletrabajo, aquí lo digo. De hecho, disfruto mucho estar con vosotras hoy y sentir este calor humano. Pero ¿cómo influye teletrabajar a la hora de esa sensación de soledad, de solitud, de aislamiento? ¿Cómo es? Temón, creo, porque de hecho ese tiempo que tuve yo de pasarlo bastante mal y tal coincidió con dejar mi último trabajo, digamos, full time, ¿no? De oficina, 9 a 6, bla, bla, bla. Y empezar pues como autónomo a trabajar en mi casa, básicamente. Y sí que creo que, por lo menos en esa época, tuvo una influencia porque, oye, siempre tienes colegas de curro, tal, te vas a tomar una caña, no sé qué. O sea, el trabajo también puede ser un lugar de socialización, ¿no? En cierto modo. Que para mí no es el ideal, también te digo. O sea, yo creo que los amigos deben hacerse fuera del trabajo, pero bueno, sí que es cierto que no deja de ser, oye, otro grupo humano en el que te relacionas y en el que te puedes apoyar según donde estés. Y dejé de tenerlo en ese momento. Y yo creo que sí que me afectó para mal en ese momento de sentirme, de tener una soledad no deseada o una soledad que no me estaba yendo bien, digamos. Yo es que tengo 24 años, entonces todos mis trabajos han sido post-COVID, así que yo todo lo que he conocido ha sido el teletrabajo. Yo ahora soy autónoma, entonces trabajo desde casa y me gestiono y tal, y antes de eso estuve trabajando en una agencia que tenía, o sea, podías ir a la oficina, pero también había full teletrabajo y yo trabajaba desde casa.
Entonces yo llegaba a un punto en el que trabajaba con gente que no, o sea, gente que vivía en mi misma ciudad que yo, pero que nunca les había visto en persona, o que igual les veía una vez al mes, y me llegó a rayar muchísimo la cabeza de decir, es que claro, trabajo o el ir a la oficina y que estemos todos en videollamada, porque también trabajamos con gente de otras partes de España, y digo, te tengo al lado, pero te estoy viendo en la pantalla y al final hablamos todo el día a través de la pantalla, pero no tal, y a mí no sé, me volvía como trastornada, o sea, era como, Dios mío, estoy viviendo mi vida a través de la pantalla y te sientes como... O sea, yo me sentía muy sola, me sentía aislada en mi casa, me levanto todos los días, estoy viviendo pues 8 horas de jornada a través de una pantalla, vivo con mi hermana, pero al final ella también está teletrabajando en la otra habitación, entonces era un poco como una sensación de Black Mirror, de decir, Dios, ya no trabajo con personas reales. Entonces, a mí sí que, claro, yo nunca he conocido lo que es ir a una oficina todos los días, bla, bla. Tampoco sé si es para mí ya, porque sí que el teletrabajo tiene otras cosas muy buenas de conciliación y demás, que creo que es muy positivo, pero sí que la parte esa de socializar, si además luego vives sola y tal, yo creo que es muy difícil, y sobre todo ir hacia atrás, porque yo ahora me imagino pues eso, socializar todos los días en una oficina, y yo ya no sé si estoy preparada para eso. Normal, ¿Sabes? ¿no? O sea, es fuerte, sí, sí. Y aquí yo es verdad que yo hago terapia presencial, ¿no? Pero por hablar también de otro tema, es verdad que el teletrabajo ha hecho que muchas personas, ¿no?, se encuentren aisladas en su casa y que todas las interacciones sociales que tengan sean a través de una pantalla, pero también hay muchas profesiones, como por ejemplo la nuestra, la de ser psicólogas, que son muy solitarias, porque en realidad, aunque yo esté todo el día de tú a tú con alguien, en realidad es Paula psicóloga, que no deja de ser yo, pero es mi yo profesional, que deja mis necesidades, mis vivencias, mis creencias fuera de esa sala y está con una persona, con otra persona, sosteniendo, ¿no?, acompañando esas historias y esas necesidades, y que una, cuando sale de 5, 6, 7 horas de sesión, lo último que le apetece es quedar con una amiga, con un amigo, con tu pareja o con tu madre, a que te cuente también sus cosas, ¿no? Entonces, al final se genera como un cansancio emocional que también hace que sea muy solitaria, porque al final te encuentras con las compañeras en el pasillo, hola cariño, ¿qué tal? Sí, un café, hola mi amor, ¿qué tal? Y ya está. Y que los espacios que tenemos para encontrarnos, que es verdad que los tenemos, ¿no?, porque somos psicólogas, claro, a ver. Si no los tuviésemos... Vale. Pero es verdad que están como muy asociados a supervisarnos, ¿no?, a la formación. Sí que nosotras, por ejemplo, en Somos tratamos, ¿no?, de comer juntas, bueno, de si hacemos meriendas o si tenemos una hora entre sesiones, estar juntas en los comedores, pero no siempre es así en todas partes, ¿no? Al final, si tú tienes un despacho alquilado, tú vas al despacho y tú vuelves a tu casa. Y aunque hayas estado con alguien, no has estado conectando con alguien desde tu necesidad, sino desde tu yo profesional, ¿no? Y asumo que no es una cosa solo de mi profesión, que es maravillosa y yo la amo y no la cambiaría. O sea, al final nosotras también tenemos esas herramientas, ¿no?, para conectar con otras personas, generar esos vínculos fuera del trabajo, pero bueno, que no solo el teletrabajo hace que algunas profesiones sean muy solitarias. También, bueno, conecto con todo lo que estáis diciendo, pero en mi caso, el año pasado que estuve viviendo unos meses fuera, que me sentí muy sola y tal, el hecho de tener el recurso de tener una videollamada, de poder conectar con mi psicóloga online, para mí eso me salvó de mucho. Entonces sí que es cierto que el tema del teletrabajo, de ya la individualización y tal, me ha afectado, pero tener esa herramienta de poder conectar telemáticamente me parece algo también positivo. Bueno, es que a veces es lo único que tenemos, ¿no? Cuando vivimos lejos de nuestras familias, las que nos hemos mudado, o de nuestras amistades, no de siempre, lo que nos queda también es esa Lo videollamada digital. o esa llamada de teléfono, sí. Es interesante, después de haber estado comentando sobre la soledad y cómo nos afecta, que tiene una implicación directa sobre la salud. Según el Observatorio Estatal de Soledad No Deseada, un 39,9% de quienes sufren esta soledad califican sus relaciones como malas o regulares. Paula, aquí la pregunta es evidente, ¿no? ¿Qué impacto tiene la soledad en la salud de quienes la sufren? Esta soledad no elegida y a veces casi que impuesta, ¿no? Porque antes hablábamos del teletrabajo, de vivir en zonas rurales, pero en realidad hay múltiples factores que hacen que las personas nos encontremos con esa soledad no elegida, ¿no? Como puede ser el tener
dificultades a la hora de salir de casa, ¿no? Si yo me he roto una pierna y vivo en un quinto sin ascensor, ¿cómo voy a bajar, ¿no? El tener discapacidad antes, ¿no? Pues igual el no poder estar escuchando este podcast, el pertenecer a algún colectivo, ¿no? Ya sea una persona racializada o pertenecer al colectivo LGTBI que me puede hacer encontrarme, ¿no? Con personas que no me miren como me merezco, que me encuentre en estas situaciones de soledad no deseada. Y esto ya no solo tiene implicaciones, como hemos comentado, a nivel psicológico, ¿no? Sino también pueden afectar al riesgo, al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, de diabetes, también de déficits cognitivos, ¿no? Por ejemplo, hay mayor riesgo de tener una enfermedad como es el Alzheimer. Entonces, claro, ya no solo es que la soledad sea multifactorial, sino que cómo afecta a mi cuerpo, porque no dejamos de vivir en un cuerpo que también siente, ¿no? O sea, las cosas que nos pasan aquí y que de repente pertenecen como a este mundo del pensamiento y de las ideas, están ocurriendo aquí, están ocurriendo en mi cuerpo, en el jarroncito en el que yo vivo, ¿no? Entonces, si yo, esta soledad que no he elegido, que se me ha impuesto, me genera sintomatología psicológica, como puede ser una tristeza profunda, un cuestionamiento, ¿no? Sobre mi propia identidad, problemas en mi autoestima, en la forma que yo tengo de mirarme, de vincularme conmigo, ¿no? Eso también me va a afectar de forma física y corporal. Yo creo que todos lo somatizamos, ¿no? El otro día hablaba justo con un psiquiatra en el podcast que presento y él decía esto, dice, tenemos separado cuerpo y mente como si fueran, no sé, barcos que van cada uno a la deriva y no, están completamente conectados. Y yo ya os decía antes que cuando yo tuve esa época de sentirme muy mal, muy solo, tal, me sentía físicamente mal. O sea, realmente cuando tenía esos pensamientos de, no me encuentro en el lugar en el que querría o con las personas que querría tal, yo realmente me sentía mal físicamente. Os quería comentar rápidamente, no sé si tenemos tiempo, que he estado viendo, no me sé exactamente el estudio cómo se llama y tal, pero he estado viendo como un estudio muy viral que se ha hecho en redes, que lo ha hecho la Universidad de Harvard, no sé qué, un seguimiento a 700 y pico personas, y ellos lo que han estado viendo era aquellas personas que relataban tener, es un anglicismo un poco, ¿no? Esto de relataban tener, una sensación de soledad no deseada sostenida en el tiempo, asemejaban, digamos, el coste en su salud con el consumo de 6 bebidas alcohólicas o 15 cigarrillos diarios. O sea, como para dar como para dejar claro que tiene un impacto físico brutal, pues esa soledad que no quieres, ¿no? Esa soledad contra la que luchas o que no es esa solitud que buscas. Me parece muy interesante. En mi caso, yo la verdad que ha sido como clave para parar y darme cuenta de que algo estaba pasando en mi vida y en mí. Y bueno, con lo que he dicho antes, el año pasado estuve viviendo unos meses fuera, estuve en Cataluña, y también supongo que tiene que ver con que es una ciudad a lo mejor que la gente quizás cuesta más que se acerque a ti y tal, y eso claro me hizo sentir muy sola, y recuerdo que esa sensación, ese malestar me llevó incluso a vómitos, malestares de barriga, estuve malísima, 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 y eso me hizo reflexionar, ¿no? y ver un poco a ver lo que estaba pasando en mi vida. Bueno, es que el cuerpo es el lenguaje que tiene. O sea, la sintomatología física es el lenguaje que el cuerpo tiene, y al final cuando algo me está pesando mucho aquí, va a tener un coste en él. Celia, en tu caso, que has vivido, que comentabas haber disfrutado de esta soledad, ¿alguna vez en esos momentos en los que no has sido elegida has sentido que corporalmente lo exteriorizabas o, como comentaba Enrique, lo somatizabas? Sí, pero sobre todo por los hábitos que esa soledad no elegida conlleva. O sea, si me siento muy sola, pues me pongo a ver compulsivamente TikTok y entonces pues tengo dolores de cabeza diarios, por ejemplo. O pues eso te lleva como a hacer ciertas cosas que a lo mejor no unes los puntos y no piensas como me siento sola, hago esto y entonces me pasa esto, pero sí que pues eso en el día a día. Pues dolor de cabeza principalmente, o pues un poco de, ay, tengo como una congoja, se dice, ¿no? Como una sensación de, y no sé qué me pasa. Sí, Mala claro. alimentación de repente. Sí, eso, empiezas pues a dejar de cuidarte a ti misma y entonces pues, o sea, hay muchas veces que te pasa algo y es muy difícil atribuirlo solo a una cosa. Al final pues todo es un conjunto de lo que te pasa a ti, de tu entorno, de lo social, todo, ¿no? Pero sí, o sea, principalmente a mí, dolor de cabeza, seguro, vamos.
Llegados a este punto, es interesante comentar las estrategias y soluciones que podemos encontrar para esta soledad. Paula, yo quiero hacerte una pregunta que además me parece súper interesante y que creo que todas nos estamos preguntando, y es ¿en qué momento una persona debe ya solicitar ayuda profesional? ¿Cómo lo detectamos? Bueno, yo creo que aquí como el momento principal es cuando ese malestar que a mí me está generando esta soledad se vuelve insostenible para mí, ¿no? Pero hay otros muchos factores, por ejemplo, que esta soledad venga de un hecho traumático o de un acontecimiento difícil, ¿no? Como puede ser estar transitando un duelo, una mudanza que ha sido por algo que yo no he planeado, ¿no? La muerte de una persona, el dejarlo con una relación. ¿El qué? Una ruptura, digo. Una ruptura, sí. El dejarlo con una relación, el haber tenido un problema con las amistades, ¿no? Un conflicto que sientes que tú no puedes solventar, cuando está haciendo que cambies tus hábitos hacia lugares mucho más destructivos contigo misma, ¿no? O de no cuidado, cuando está afectando a la forma que tienes de mirarte, de verte, ¿no? Cuando sientes que se te dificulta, antes lo decías tú, el estar con otras personas con cosas... A ver, obligatorio no es casi nada, pero bueno, ir a la compra y que te digas yo la caja, que no hay gente. Yo, ¿no? Cuando sientas que eso te está dificultando ya no solo el convivir con otras, sino el convivir contigo y que no eres capaz de sostenerlo. También, y aquí, no, y esto no sé cómo va a sonar que lo diga una psicóloga, pero bueno, no todo el mundo tiene por qué ir a terapia todo el rato, ¿vale? Pero si una siente que lo necesita o que está en un momento, ya no solo porque haya ocurrido algo que tú digas, necesito que alguien me acompañe en este proceso, ¿no? O que me ayude a abrir esta mirada o a transitar esto que me está ocurriendo, o a descubrir qué es lo que me está a mí ocurriendo, sino que, bueno, eso, no todo el mundo tiene por qué ir todo el rato, pero en caso de que necesitéis ir, aquí en Somos Estupendas no solo hacemos terapia online, ¿no? Sino que también hacemos terapia presencial en Barcelona y en Madrid, que estamos grabando aquí en el centro de Madrid. Y también tenemos, por ejemplo, como fue Paula, el Retiro, que es un espacio donde poder conocer a personas que están transitando igual situaciones muy diversas, pero desde un lugar muy parecido, ¿no? Entonces, bueno, ¿vosotras habéis ido a terapia por un tema del sentirse sola, ¿no? Y el no saber cómo gestionar esa convivencia con una o con el resto? A ver, yo sí. Yo también, Yo yo también. también. O sea, igual no solo concretamente por eso, un montón de cosas más, pero sí que uno Para de mí los era el factores... motivo principal de consulta. Mira. Sí, o sea, realmente sí. Y me ha servido, por supuesto. Pero también llegué a un punto en el que yo creo que no tienes que estar yendo a terapia siempre, en todo momento, como si fuera, no sé, las clases de piano. Yo creo que la terapia tiene que tener un principio y un fin, y que también debes identificar cuando has llegado a un punto en el que a lo mejor debes parar un tiempo. En mi caso fue así. A mí me encanta dar altas. Sí, o sea, lo digo así porque suena como muy en plan, ya está, pero me gusta y disfruto, no es porque no quiera seguir viendo a las personas a las que acompaño, en realidad a mí también me da pena, ¿no? Pero me gusta que esa persona reconozca, cuando yo también a veces las psicólogas devolvemos, de, oye, ¿qué te parece si espaciamos la sesión y nos vemos dentro de 3 meses? A ver cómo te has estado manejando, ¿no? O sea, es una cosa que es muy gratificante el poder vivir tú contigo y con las herramientas que tienes, irte gestionando en el día a día. Pues sí. Bueno, yo empecé a ir a terapia justo en un momento en el que, bueno, creo que estaba viviendo como muy hacia afuera, ¿no? Estaba buscando muchísimos estímulos por tal de no quedarme yo sola con mis pensamientos. Y creo que ese fue un motivo por el cual empecé a ir a terapia. La verdad que nunca lo había pensado. Y ahora reflexionando, sí que creo que fue una de las razones. Claro, al final yo sentía una soledad conmigo misma y no sabía por qué. Y al final era porque estaba relacionándome muchísimo hacia afuera, buscándome un montón de planes, un montón de gente con la que hablar, que me tuviese continuamente en otro lugar y no en mí. Yo no, yo llegué y me dijo, ¿cuál es tu problema? Y yo le dije que me siento solo. Pues O sea, qué fui bien. bastante claro. Pero muy interesante esto que dices, Paula, ¿no? Del llenarnos de cosas con tal de no quedarnos en ese momento
solas, ¿no? Hubo una vez que se hizo un estudio, chicas, se me dan fatal las cifras, ¿vale? No te Pero preocupes. bueno, que le proponían a personas quedarse en una habitación vacía durante 15 minutos y hubo un gran porcentaje de personas que preferían estarse dando descargas eléctricas al encontrarse ante la nada, ¿no? ¿En O sea, serio? sí, con el hecho de tener algo. Sí. Qué fuerte. Claro, creo que tiene que ver un poco con protegerte al final, ¿no? Y no querer estar en un lugar en el que te sientes aún peor. Sí, no encontrarse con ese abismo, ¿no? O sea, al final, si desde fuera yo puedo obtener esa gratificación, cuando no la tengo me encuentro ante un abismo, pero es muy importante aprender a mirarlo, encontrar dónde están las escalitas para subir, si yo tengo aquí cuerdita para rapelar, ¿no? Y que igual ese abismo que yo estaba viendo era un barranquito pequeño de un primero. A veces no, pero a veces sí. La verdad que habéis contado experiencias súper interesantes. Creo que el espacio de debate y de reflexión que se ha generado es muy especial y a mí sobre todo me deja pensando y reflexionando, que es lo bonito de estos espacios. Compañeras, me da ciertamente mucha tristeza cerrar esta mesa de debate, de reflexión, porque creo que han surgido cuestiones muy interesantes, muy bonitas. También me da mucha alegría, porque escucharos de verdad ha sido un placer y creo que para todas nuestras oyentes igual. Ya os hemos mencionado los recursos que están disponibles desde Somos Estupendas y hasta aquí que nos queda mucho camino, pues nos despedimos de verdad. Muchísimas gracias a todas. A vosotras. Muchas Ha sido un gracias. placer. Gracias. Después de esta tertulia tan agradable y tan interesante, podemos concluir que la soledad no siempre tiene que ver con estar físicamente aisladas, sino que puede ser una sensación mucho más profunda, la de no sentirse comprendida, acompañada o conectada emocionalmente con las demás. La soledad puede convertirse en un gran impedimento en nuestra vida cuando interfiere en nuestro bienestar emocional, en nuestra autoestima e incluso en nuestras decisiones cotidianas. Y eso nos enfrenta a una pregunta difícil. ¿Cómo nos cuidamos cuando la compañía no basta? Tal vez el primer paso sea aprender a escucharnos, a preguntarnos de forma honesta cómo estamos y qué necesitamos. Y quizás desde ese lugar es más fácil construir vínculos reales y significativos con las demás, para poder encontrar esos círculos en los que realmente nos sintamos integradas y acompañadas. Mil gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Se tenía que decir y se dijo. Espero que os haya gustado y que os haya hecho sentir un poquito menos sola. Y nosotras nos vemos en el siguiente capítulo. Besitos.